Hola, buenas tardes. Tardes, profesor. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, chicos. Oye, hay poquita gente conectada, súper poquitos. Veo acá a 11 personas, de treinta y tantos. Dos, ahí sí sumo otra persona. Em, a ver, me voy a sacar los audífonos mejor. Tenemos un poquito. No sé si me escuchan bien. Ustedes me dicen, por favor. Sí, profe. Ya, súper. Vale, gracias, Tamara. Oye, chicos, chicas, bueno, buenas tardes. La clase la estoy grabando en todo caso. Estas son 4 horas de clase, un poquito menos. Entonces, la aplicación de Teams creo que tiene ahora como una configuración en la que solamente deja grabar hasta 2,5 o 3 horas y por lo tanto el final de la clase queda un poquito desfasado. O no sé si se los tira después como una segunda grabación, pero la verdad a mí en el aviso que me entrega es que supuestamente son 2 horas, 2 horas y media, 3 horas las que está dejando grabar y las que más o menos quedan en el recordatorio de Teams. Algunas personas me han pedido la autorización para poder descargar las clases anteriores, para ver las clases anteriores, y yo de hecho a la mayoría les pongo aceptar cuando veo el mail, cuando entro el mail de la UCM, le pongo aceptar para que la puedan ver. Y si es así, les pediría que también las clases anteriores las puedan compartir entre ustedes mismos. Si es que hay alguna persona que tiene problemas para entrar a Teams y poder descargar la clase, para verla y poder descargarla también. ¿Ya? Entonces, Profe, hoy día, dígame, Fernando. que creo que un compañero la subió a YouTube, las dos clases anteriores. Ah, ya, súper, súper, mejor. Bueno, hoy día nosotros tenemos que hablar y tratar varios conceptos. Disculpen si estoy mirando para el lado, estoy mirando el otro monitor, como les decía en las clases anteriores. Entonces, hoy día supuestamente la clase que tenemos que hacer es una clase directamente de ingeniería genética, de intentar entender cómo nosotros vamos a poder trabajar con un plásmido, cómo vamos a ocupar enzimas de restricción, qué es lo que van a hacer esas enzimas de restricción y qué es lo que nosotros logramos hacer cuando estamos trabajando con un vector, con un plásmido, porque hablar de plásmidos, ¿no es cierto?, es hablar de ADN, ¿sí? Eso es. Entonces nosotros, cuando estamos trabajando con un vector, con un plásmido, estamos trabajando con ADN, pero que fue ADN purificado de una bacteria, ADN que es el ADN que nosotros encontramos en el citoplasma de la bacteria, pero fuera del ADN cromosómico, porque en una bacteria nosotros tenemos que comprender que ella para tener un ADN, el ADN plasmidial, que es un ADN circular, chiquitito, en comparación al ADN cromosómico, y ese ADN plasmidial, que es entonces, vuelvo a repetir, el extra cromosómico, es un ADN que tiene algunos genes y particularmente tiene algunos genes de resistencia a antibióticos, como lo hemos conversado en otras oportunidades. Puede tener genes de resistencia a cosas ambientales, y dentro de eso ahí están los antibióticos, porque recordemos que algunos de los antibióticos, o varios de los antibióticos, son generados por hongos, por levaduras. Y por lo tanto, las bacterias ambientalmente, algunas de ellas logran resistir esos antibióticos cuando están en un entorno en el que está ese antibiótico secretado por las células de hongos. Por lo tanto, estos plásmidos, esos genes de resistencia, les sirven, ¿no es cierto?, para poder, valga la redundancia, resistir esos cambios ambientales, ¿no es cierto?, o esos estímulos ambientales. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros hicimos o qué es lo que se en realidad decir qué es lo que nosotros hicimos? ¿Qué es lo que se hizo en los años 70? Fue tomar los plásmidos y poder modificarlos genéticamente de tal manera de nosotros poder ocuparlos para implantar genes, para insertar genes en los plásmidos. Y una vez que esos genes estén en los plásmidos, nosotros entonces los podamos ocupar para clonarlos, para que la bacteria lo clone para nosotros, ese gen que está inserto en ese plásmido. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder ejecutar ese paso? Es lo que nosotros vamos a hablar hoy día. ¿Qué es lo que vamos a hacer para lograr generar entonces la clonación de un vector, la clonación de un gen? ¿Y qué es lo que nosotros también vamos a poder hacer con esos vectores, además de clonar el DNA? Porque nosotros no solamente queremos clonar genes, queremos clonar, ¿no es cierto?, trozos de ADN, sino que
Nosotros lo que queremos es que, o siempre vamos a tener como finalidad, que esos genes que nosotros queremos clonar sean genes que nosotros vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para alguna aplicación, en este caso, en el caso mío, biomédica, asociada, ¿no es cierto?, a alguna estrategia de biología molecular, en el que yo quiera ver la expresión de una proteína, la sobreexpresión de una proteína o la eliminación, ¿no es cierto?, también de una proteína. Entonces nosotros lo que hacemos es atacar el ADN, ¿no es cierto? Modificar ADN y de esa manera, una vez que nosotros atacamos el ADN y modificamos el ADN, vamos a saber que tenemos entonces una modificación en la proteína que se va a crear a partir de ese gen. Entonces, yo en esta clase les voy a ir mostrando algunas páginas web, de hecho. En esta clase tengo que ir abriendo obviamente el Google e ir mostrándoles algunas cosas donde nosotros podemos ir como entruciando, donde podemos ir revisando información, de tal manera que aprendan. Obviamente yo voy a mostrar ejemplos que son asociados a células humanas, a células de directamente, ¿no es cierto?, a modelos humanos, a modelos animales, y no asociados a modelos vegetales. Ya, porque no tengo la expertise, ¿sí? Entonces no puedo estar como engrupiendo de estarle mostrando modelos vegetales si es que, ¿no es cierto?, yo por lo menos no la ubico. Sin embargo, las estrategias que yo les voy a mostrar o cómo nosotros vamos a trabajar con un plásmido es lo que se hace en biología molecular y en ingeniería genética para todas las especies. Por lo tanto, nosotros, ¿no es cierto?, hacemos acá una especie de resumen de información en la cual nosotros vamos a poder utilizar enzimas de restricción, ¿no es cierto?, y generación de DNA o genes, ¿no es cierto?, amplificados que nosotros vamos a poder clonar en un plasmid y poder amplificar también y tener sobreexpresión de una proteína posterior. Les voy a compartir acá entonces una de la PPT, que también les voy a pedir a ustedes que me puedan decir si se está viendo o no, porque en realidad no sé, casi nunca sé cuál es la pantalla que se está compartiendo. Entonces no sé si estoy compartiendo la PPT. Sí, profe, sí se ve. Perfecto. Ya. La verdad siempre acá hay un enredo, entonces a veces no sé si estoy compartiendo la PPT o el monitor del computador. Ya, pero acá tenemos entonces, hoy día vamos a hablar de plásmidos y enzimas de restricción, directamente de eso. Es una clase que tiene bastante materia y por lo tanto les voy a pedir, como les mandé en el mensaje de Team, perdón, del UCM virtual, es que la persona que no entienda algo haga la pregunta, que da lo mismo si es reiterativo, que a lo mejor, ¿no es cierto?, hay detalles que muchas veces nos cuesta entender y voy a intentar hacer el poder ir dibujando también con la pizarra, pero con mi iPad, que eso lo he hecho en otras clases, pero ahora he tenido algunos problemas. Entonces, voy a intentar hacer eso, cosa de ir explicando algunas cosas que a veces son difíciles solamente de entender con un monito, sino que hay que a veces explicarlo de una manera un poquito más didáctica. ¿Ya? Así que vamos a ir a hacer el empeño. Bueno, Profe, dígame. antes de que comience, ¿podría hablar un poquito más lento? Que a veces se entusiasma mucho y habla muy rápido, entonces, para poder ir Ya. entendiendo bien. Lo Por voy, favor. lo voy a intentar, pues en realidad eso no lo puedo controlar mucho. Ya, profe, verás. Te ¿Ya? agradecería. Vale, Cata. Pero a veces eso no se puede controlar, pues. Es como cuando estáis embalado nomás hablando y no te dais cuenta, ya, pero disculpen. Bueno, acá nosotros tenemos entonces el concepto de plásmido, digamos, la parte, ¿no es cierto?, teórica de lo que es un plásmido. Entonces, o sea, nosotros nos preguntan qué es un plásmido de ADN circular, que es extracromosómico a una bacteria. Ahora, muchas veces a nosotros se nos confunde el concepto de cromosoma, porque al tiro cuando nosotros hablamos de cromosoma pensamos en un cromosoma humano, en un cromosoma de un organismo animal o inclusive de un organismo vegetal. Sin embargo, en las bacterias no hay, el concepto de cromosoma es un poquito raro porque para poder nosotros decir cromosoma necesitamos que hayan proteínas en las cuales el ADN se va a poder enrollar y va a poder formar el cromosoma. Y en una bacteria no se logra formar este cromosoma con las cuatro patitas, con los cuatro brazos, ¿no es cierto? Y con los cuatro telómeros en sus extremos, sino que nosotros hablamos de cromosoma bacteriano para el DNA de la bacteria. Decimos cromosoma bacteriano asociándolo a todo el material genético que tiene una bacteria, pero no estamos hablando de el concepto real de cromosoma, ¿sí? De la definición real de cromosoma. Porque repito,
Cuando nosotros decimos un cromosoma es porque es DNA enrollado en histonas. Y eso es lo que, ¿no es cierto?, nosotros conocemos DNA enrollado en histonas, es cromatina, y el conjunto cromatina es el cromosoma en un momento determinado. Recordemos que en una célula nosotros tenemos cromatina que está flotando en el núcleo, cromatina, o sea, DNA enrollado en histonas, y esa cromatina, en un momento determinado del ciclo celular, particularmente en la mitosis, terminando la profase y en metafase, nosotros vamos a tener un cromosoma 100% formado. Cuando nosotros nos preguntan cuándo vemos un cromosoma, es en metafase, ¿no es cierto? Ahí es donde se logra ver. En la bacteria, repito, nosotros no logramos ver ese cromosoma metafásico, el cromosoma, ¿no es cierto?, con los 4 brazos, sino que, repito, nosotros hablamos de cromosoma bacteriano para el DNA general que tiene una bacteria, ¿ya? Pero que no hay histona. Y a este DNA es lo que se le conoce entonces como DNA extracromosómico, porque es un DNA circular que está fuera de ese DNA, ¿no es cierto?, general. En un minuto, inclusive, a este DNA fue lo que se le conoció con el nombre de episoma, ¿vale? Entonces, en un minuto de la historia del descubrimiento de este DNA extracromosómico, le llamaron plásmido por lo que encontrábamos, ¿no es cierto?, como en el plasma, en el citoplasma. De ahí lo llamaron plásmido. Pero otro investigador lo llamó episoma, como una, ¿no es cierto?, de externo, ya de ahí lo llamó así. Pero luego se dieron cuenta que en realidad, y es el término que hoy en día se ocupa, que es de DNA plasmidial, y muchas veces también el otro enredo que provoca en el lenguaje de la biología es cuando nosotros nos dicen un plásmido o un vector, es lo mismo. El concepto vector es cuando nosotros queremos transportar algo. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ocupar como vector, podemos ocupar un plásmido, porque estamos transportando un gen, ¿no es cierto?, en este plásmido. Entonces, nosotros podemos ocupar como vector un plásmido. Muchas veces también el concepto vector se ocupa para los virus. Entonces, yo puedo decir, voy a ocupar un vector viral, o sea, un virus para mover genes. También está ese gen, perdón, ese concepto ocupado en la biología y en la ingeniería genética. Em, pero nosotros ocupamos entonces el concepto más nombrado acá, es el concepto de plásmido, DNA extracromosómico que tiene algunas características genéticas importantes. ¿Cuáles son, no es cierto, esas características genéticas que tiene que tener un plásmido? Lo primero que tiene que tener es un origen de replicación, que es lo que aparece acá en la imagen. Todos los plásmidos tienen que tener un origen de replicación porque es ahí en donde la DNA polimerasa se va, ¿no es cierto?, a ubicar en ese punto y va a comenzar a hacer el proceso de replicación. Si es que un plásmido no tuviera esta secuencia de origen de replicación, el plásmido nunca se copiaría. Y es por esto que algunos plásmidos son chiquititos, bastante chiquititos, y son los que nosotros conocemos como plásmidos de un alto número de copias. Los plásmidos que son grandes, comúnmente son plásmidos que son de un bajo número de copias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros metemos este plásmido dentro de una bacteria, los plásmidos que son pequeños, comúnmente la bacteria genera varias copias dentro de ella misma. O sea, una pura bacteria genera varias copias del plásmido dentro de esa bacteria. En cambio, los plásmidos que son grandes, la bacteria no logra generar muchas copias de ese plásmido. ¿Por qué? Porque se demora en clonarlo y no quiere insertar mutaciones tampoco en ese plásmido, asumiendo que esto es una bacteria modificada genéticamente y que no va a insertar mutación en ese plásmido, lo ideal. Es por esto que existen varios tipos de bacterias en las cuales nosotros vamos a poder ocupar en un laboratorio para poder meter estos plásmidos en su interior. Entonces, todas esas bacterias que nosotros encontramos en el mercado, DH5-alfa, que son las que ustedes ocuparon para sacar plásmido, o las Neve Stable, XL100 Blue, y así sucesivamente, son varias cepas de bacterias, casi todas son E. coli, pero que tienen alguna derivación genética, alguna modificación genética. Esas bacterias se le hicieron modificaciones para que ellas no le realicen modificaciones a los plásmidos que nosotros metamos dentro de ellas. O inclusive, algunas bacterias inclusive tienen modificaciones para que
sí agreguen modificaciones a los plásmidos, pero va a depender, ¿no es cierto?, de la capacidad que tenga nuestro laboratorio y lo que nosotros queremos hacer en el laboratorio es la bacteria que nosotros vamos a poder ocupar. Entonces, las bacterias ya tienen características genéticas que fueron modificadas por laboratorio. Y los plásmidos también tienen sus propias características genéticas. Como repito, si nosotros queremos un plásmido de alto número de copias, comúnmente son chicos, son pequeños. Que cuando hablamos de plásmidos pequeños, estamos hablando de un plásmido de 6.000 pares de base, algo por ahí. Ya de 6.000 pares de base hacia arriba, ya nosotros lo empezamos a mencionar como un plásmido que es grande. Y inclusive hoy en día los plásmidos modernos, los plásmidos con los cuales se hace CRISPR o que se ocupa para hacer TALEN, que son modificaciones genéticas un poco más complicadas, los plásmidos son de 13.000 pares de base, 14.000 pares de base, y por lo tanto son plásmidos que cuando se empiezan a clonar, la capacidad que tiene que tener la polimerasa de esa bacteria para no agregarle mutaciones tiene que ser entonces una bacteria que tenga una polimerasa de alta fidelidad. Concepto entonces de high fidelity, que es lo que nosotros conocemos como de alta ¿no es cierto?, fidelidad para poder ejecutar el proceso. Ese concepto de alta fidelidad se ocupa también para las enzimas de restricción, porque hay enzimas de restricción que van a cortar los plásmidos, pero hay enzimas que cortan en el lugar que supuestamente lo debe hacer, pero también se puede equivocar. Puede hacerlo en otros lugares que no era el que estaba hecha o para el cual se había reconocido. Entonces, hoy en día, los laboratorios que venden esta tecnología, a los cuales nosotros les compramos las enzimas, también venden enzimas que vienen modificadas y que son de alta fidelidad, o sea, que cortan en el sitio específico al cual se nos está diciendo. Estos plásmidos, entonces, volviendo al plásmido, tienen un origen de replicación, dependiendo del tamaño, si son de alta o de bajas copias, por bacteria. Algunos de ellos, o la mayoría, ¿no es cierto?, de los plásmidos hoy en día tienen un gen de resistencia a un antibiótico. El más usado de los antibióticos en los plásmidos es la ampicilina y la kanamicina. Esos dos plásmidos son altamente ocupados, kanamicina y ampicilina. Es por eso que ustedes cuando están leyendo biología molecular y aparecen los plásmidos, casi todos los plásmidos aparecen con el AMP de ampicilina, que tienen resistencia a ampicilina, ¿no es cierto? O a CAN de kanamicina. Esos antibióticos son siempre ocupados para poder seleccionar en bacteria, ¿ok? Siempre son usados para seleccionar en bacteria. La ampicilina y la kanamicina, los más utilizados para seleccionar en bacteria. Esto quiere decir que si yo tomo el plásmido, lo meto dentro de una bacteria, al medio de cultivo de la bacteria le voy a tener que agregar o ampicilina o kanamicina, dependiendo del vector que yo esté ocupando. El vector me va a decir cuál es el antibiótico de selección. Es más, nosotros muchas veces en el laboratorio hemos tenido plásmidos, ¿no es cierto? Muchos plásmidos que a veces se nos juntan y un estudiante o alguien dice, chuta, no sé qué marcador de selección tiene, no sé qué antibiótico tengo que ocupar. Si yo hago, ¿no es cierto?, una transformación bacteriana, que es el proceso por el cual yo voy a meter el plásmido dentro de estas bacterias, y yo me aseguré que el proceso que hice está correcto, supuestamente alguna de esas bacterias debería tener resistencia. Si yo puse el antibiótico que no era el indicado, se me van a morir todas las bacterias y el otro día no voy a tener nada. Y por lo tanto me voy a dar cuenta que el proceso tengo dos opciones. O el proceso de transformación no me funcionó, o me equivoqué con el antibiótico. ¿Sí? Eso ocurre, a veces pasa. Sin embargo, nosotros en los laboratorios, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros en los laboratorios, cuando compramos un plásmido, Fernanda, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, es que me confundí. Como, ¿para qué se ocupan los antibióticos? O sea, Para poder seleccionarlos, para poder decir si la bacteria está o no transformada, si es que tiene adentro o no el plásmido, ¿ok? Recuerden ustedes que, de hecho, ustedes en el laboratorio conmigo hicieron un proceso de transformación bacteriana en el que nosotros metimos DNA dentro de las bacterias. Eso lo hicieron ustedes el año pasado, si no me equivoco. Bueno,
No me acuerdo hasta qué laboratorio le hizo ustedes, pero parece que el primer semestre del año pasado puede haber sido. Pero uno de los laboratorios que ocupé con ustedes fue una transformación bacteriana. De hecho, es más, ustedes sacaron DNA de las bacterias, sacaron plásmido de las bacterias en ese laboratorio que hicieron. Por lo tanto, si ustedes recuerdan algo de esos laboratorios, ustedes hicieron la estrategia, ustedes aplicaron la estrategia para poder quedarse con DNA plasmidial. Yo de hecho los cuantifiqué esos DNA plasmidial y nosotros les dijimos cuánto habían sacado o no. Y después ustedes hicieron otra técnica que fue sacar DNA de sangre, pero eso no tenía nada que ver con los plásmidos, pero sí trabajaron con bacterias. ¿Sí? Trabajaron con bacterias que están hechas para poder clonar plásmidos. Entonces, todos los plásmidos tienen un origen de replicación y un gen de resistencia a antibiótico. Claro está que alguien de ustedes me podría decir, profe, ¿y si todos los plásmidos tienen genes de resistencia a antibióticos? Los plásmidos que hoy en día se ocupan, la mayoría sí, porque necesitamos seleccionarlo, ¿no es cierto? Necesitamos saber qué bacterias se quedaron con el plásmido en su interior. Entonces, lo más fácil es que el plásmido tenga un gen de resistencia a un antibiótico. ¿Por qué? Porque de esa manera, la bacteria que se quedó con el plásmido va a resistir ese antibiótico. Entonces, si yo estoy ocupando un plásmido que tiene resistencia a ampicilina, las bacterias que agarraron el plásmido, cuando yo le ponga ampicilina al medio, esas bacterias van a crecer ahí, porque agarraron el plásmido, fueron transformadas, concepto, transformadas, y por lo tanto van a resistir el antibiótico, porque tienen el gen de resistencia al antibiótico. Todas las bacterias que no agarraron el plásmido se van a morir, porque no tienen el gen de resistencia al antibiótico. Entonces, en este camino, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cada vez que compramos un plásmido, nosotros ese plásmido lo compramos y bajamos junto cuando nos llega el plásmido y cuando nosotros lo estamos comprando, bajamos, ¿no es cierto?, la información genética del plásmido en la cual nos dicen, este plásmido tiene resistencia a tal antibiótico. ¿Ok? Se nos dice. Voy a dejar de compartir un poco. Y voy a compartir ahora el escritorio de mi computador, ¿ok? Espero que lo estén viendo. Para esto yo voy a ahora mostrarles una página web que es la que nosotros ocupamos. Esta página web se llama adgin.org, que está ahí, esa es la página web, ¿ok? Entonces, la están viendo, ¿verdad? Estoy compartiendo el Google de mi computador, ¿o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Ya, profe. miren. Ok, acá chicos, chicas, les voy a enseñar algo que probablemente otros profes quizás no se los van a explicar. Yo me tomo el tiempo de explicar estas cosas porque muchas veces cuando los estudiantes llegan al laboratorio en el que yo trabajo, en el cual hay muchos profesores, pues son varios profes, varios científicos. Entonces, algunos de ustedes, compañeros de cursos más elevados que ustedes, llegan al lab y los mandan a hacer una estrategia y no saben dónde buscar la información. ¿Por qué? Porque los profes asumen que ustedes lo van a saber o que saben más o menos dónde poder encontrar esta info. La página web por excelencia para buscar los plásmidos es esta página que se llama entonces adgin.org. Esta página tiene una historia también porque fue generada hace varios años atrás, pero antes no existía el Internet así como la fuerza, ¿no es cierto?, y la rapidez que tenemos ahora. Entonces, en Estados Unidos, los grupos de investigación que clonaban DNA y que modificaban y generaban plásmidos, ellos generaron entonces esta como especie de depositorio de plásmidos, en los que están entonces los plásmidos del mundo, la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de los plásmidos que se publican, que están en los papers, la información genética está acá. Y nosotros podemos comprarle a ellos el plásmido que nosotros andamos buscando, sin necesidad quizás de inclusive nosotros generarlo, o si nosotros queremos generar un plásmido con cierta información genética, podemos comprar dos plásmidos y de esos hacer la ingeniería genética para poder entonces pegarlos, para poder, ¿no es cierto?, generar uno que tenga la información que a nosotros nos sirva y clonarlo dentro de una bacteria.
Entonces, esta es la página web. De hecho, más voy a ponerla en español para algunos que a lo mejor los que no son tan buenos en inglés les pueda, ¿no es cierto?, ser más fácil. Acá solamente la traduje, ya con el Google. Entonces, ustedes se fijan, está catálogo de plásmidos. Acá están todos los plásmidos que tiene. Yo pincho ahí, puedo buscar todos los plásmidos que están en este depositorio. Están, de hecho, los plásmidos para poder generar lentivirus, para poder generar adenovirus. Hay anticuerpos, hay kit de plásmidos, hay bibliotecas de genes en los cuales nosotros podemos buscar genes de tales vías de transducción de señal. Están también plásmidos para COVID, para clonación, etcétera. O sea, ustedes acá pueden buscar en esta página web plásmidos para lo que a ustedes se les ocurra. Estoy incluyendo acá los que trabajan con plantas. No solamente es esto no es un depositorio de cáncer o de enfermedades biomédicas, no, hay de todo, ¿sí? Entonces, la mayoría de las personas que publican un plásmido, que trabajan con biología molecular, pueden entonces, alguien toma ese plásmido, ¿no es cierto? Le pone un código y puede ponerse en contacto con ese científico y decirle, oye, ¿sabéis que a través de nosotros, si alguien quiere el plásmido, nosotros lo podemos vender? ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, puedo poner acá un plásmido para generar CRISPR. Pongo Cas9, ¿no es cierto?, Enter, y me aparecen aquí que existen. Hoy en día, existen 11.682 plásmidos para hacer CRISPR. 11.682 plásmidos. Ustedes me pueden decir, profe, pero ¿cuál de todos esos plásmidos yo puedo entonces ocupar? Si yo ocupo entonces, hay 11.000. Claro, están todos estos plásmidos que tienen todos modificaciones genéticas distintos. Pero para eso entonces ustedes dirán, ¿cuál ocupo? Para eso entonces yo, a través de paper y a través de literatura, sé cuáles son los plásmidos que a mí me interesan ocupar de acuerdo a lo que yo quiero lograr. Hay algunos plásmidos que a mí no me van a servir y por lo tanto nunca los voy a ocupar, no son de mi línea de investigación. Pero voy a pinchar este plásmido, el primero, el que se llama SP-Cas9 Blast R. ¿Sí? Lo voy a pinchar solamente para mostrarles algo. Este plásmido que entonces ustedes están viendo dice que tiene el código 71489, o sea, yo lo compro con ese código. Es cosa entonces que yo lo sume como a mi carrito de compra, ¿no es cierto? Acá está un login, ¿sí? Y yo lo puedo entonces, que está ahí acá, yo está mi clave, yo lo puedo sumar y lo puedo comprar, ¿sí? Y me lo mandan a Talca al laboratorio. Entonces nos dicen, bueno, este plásmido lo generó el laboratorio de Richard Sherwood. Ahí está la publicación, es del año 2015, el plásmido. De hecho, este laboratorio tiene asociado todos estos otros plásmidos que están en el lado derecho, donde estoy pasando el mouse. Y nos dicen, este plásmido, al lugar donde tú lo quieras, te lo van a mandar dentro de bacterias, en un agar de bacterias. Y vale $85 que te manden esas bacterias que vienen con el plásmido en su interior. $85. Si nosotros lo transformamos a plata chilena, a pesos, nos estaría costando como 100.000 pesos aproximadamente, porque a eso hay que poner el impuesto, el transporte, etc. Más o menos. Bueno, nos dicen además y acá muy, muy atentos a esto, porque si yo les pongo una pregunta de este tipo en la prueba, ustedes deberían saber qué significan estos conceptos. Entonces a nosotros nos dicen, gen de resistencia en bacterias, ampicilina. O sea, me están diciendo, ese plásmido, si tú lo compras, tienes que tener ampicilina en tu laboratorio, porque para seleccionar las bacterias necesitamos ponerlas en cultivo con ampicilina. ¿Cuánto? 100 microgramos por ml. Nos dicen cuánta cantidad hay que poner para poder seleccionar. Nos dicen además que las bacterias que nosotros ocupamos tienen que ser DH5-alfa, que son las bacterias que yo les llevé al laboratorio que comúnmente se ocupan. Además, este plásmido es de baja copia, o sea, quiere decir que cada bacteria va a generar en su interior pocas copias de este plásmido. Y las bacterias crecen a 37 grados Celsius, o sea, nosotros las vamos a tener que dejar creciendo en agitación constante, ¿sí? Ese tubo va a tener que quedar en agitación toda la noche a 37 grados, a lo menos 10 horas, entre 10 a 12 horas que esas bacterias van a tener que quedar en agitación en medio de cultivo
con ampicilina para poder nosotros hacer la selección. Las bacterias que crezcan son aquellas que tienen el plásmido en su interior y nosotros les vamos entonces después poder sacar ese plásmido de su interior a través de una estrategia de purificación de ADN. ¿Ok? Preguntas hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna acotación que me quieran hacer? ¿No hay? Sigo entonces. Profe, Bueno, yo tenía una consulta. dígame. Pero creo que lo dijo, pero no escuché. ¿Esos 100 miligramos eran 100 que microgramos mostró? Perdón, eso. ¿Era lo que hay que tener de qué cosa? Perdón, no se me cortó ahí. de la ampicilina, del antibiótico. La página ahí nos está diciendo, yo me metí a ese plásmido, podría haber pinchado cualquiera, pero estoy pinchando ese y en general a mí me dice entonces, la información, si usted mira la pantalla que estoy compartiendo, si usted mira acá, dice, resistencia de la bacteria, ampicilina. ¿Cuánto? 100 microgramos por ml. Eso es lo que me dicen, tienes que ocupar eso para poder seleccionar. ¿Ok? Esa es así. Bueno, aquí viene ahora algo que a veces nos puede confundir un poquito. Acá arriba nos dice, este vector fue hecho en base a otro plásmido que ya existe, que es este que se llama P2TOL2, ¿sí? Es un plásmido como base, de ese tomaron para poder generar este plásmido. Ahí dice que le hicieron algunas modificaciones genéticas, pero además de eso acá arriba dice marcador de selección y pusieron blasticidina, ¿sí? Bueno, lo que quiere decir esto es que en la bacteria en la cual nosotros estamos clonando el plásmido, escúchenlo bien, en la bacteria en la cual nosotros estamos clonando el plásmido, vamos a ocupar ampicilina, ¿sí? Ampicilina. Pero cuando nosotros este plásmido lo pasemos a ocupar en la célula en la cual nosotros vamos a hacer el CRISPR, para nosotros seleccionar la célula con el CRISPR, vamos a tener que ocupar blasticidina. O sea, quiere decir que este plásmido trae un gen de resistencia para la bacteria, solo en la bacteria va a tener el efecto, y además de eso, ese mismo plásmido tiene un marcador de selección. O sea, quiere decir que nosotros en la célula eucarionte vamos a poder seleccionar con con ese antibiótico, con blasticidina, que de hecho es un antibiótico, la blasticidina es un antibiótico de alto espectro, de última generación y que es ultra tóxico. De hecho, la blasticidina y la puromicina, em, doxiciclina, blasticidina y puromicina, yo diría que son los tres antibióticos de alto espectro que se están ocupando hoy en día para ocuparlos como marcadores de selección. Blasticidina, como el que aparece acá, blasticidin, puromicin o puromicina y doxiciclina. Esos tres antibióticos son ocupados para para seleccionar en célula eucarionte. Estamos hablando en una bacteria, en una levadura e inclusive, ¿no es cierto?, en una célula de cáncer en mi área. Entonces, si yo tomo este plásmido y yo lo voy a trabajar en mi laboratorio, si yo tomo este plásmido y lo meto dentro de bacterias a través de un proceso de transformación, ¿sí? Para yo seleccionar esas bacterias, voy a ocupar ampicilina. Todas las bacterias que crezcan con ampicilina, voy a asumir que adentro tienen el plásmido. Y después yo voy a pescar esas bacterias, les saco el plásmido y fue para lo único que me sirvieron. O sea, las bacterias no me sirvieron para nada más que para clonar el plásmido, para generar copias de ese plásmido. ¿Sí? Yo acá tengo que asumir que el plásmido me está diciendo que es un plásmido de baja copia. Por lo tanto, voy a sacar pocas copias, poca cantidad de plásmido de estas bacterias, porque dice acá es de baja copia. ¿Sí? Lo dice. Pero después, si yo este plásmido, una vez que se lo saqué a las bacterias, que tengo ahora una gran cantidad de plásmido, si yo quiero hacer el CRISPR en la célula eucarionte,
¿Yo cómo voy a saber en qué célula ese plásmido entró? Ocupando el marcador de selección. ¿Cuál? En este caso es blasticidina. Pregunta hasta acá. Profe, ¿cuáles eran los 3 ejemplos de antibióticos en eucariotas? La blasti... La es, lo voy a escribir en el chat, pero los Ya, 3 por favor. son puromicina, blasticidina y doxiciclina. Esos 3 son los que se ocupan como marcadores de selección. Acá también, chicas, chicos, esto lo digo desde la práctica, ¿ok? Porque alguien, ¿no es cierto? Un profe de biología molecular podría decir, oye Ángel, ¿sabéis que yo los plásmidos que ocupo, no ocupo puromicina, ni blasticidina, ni doxiciclina, sino que ocupamos antibióticos que se ocupan en otra estrategia, en otro ser vivo, en una levadura, en una planta? Estos son, repito, los marcadores más ocupados en biología. Y de hecho, el ejemplo apareció, ¿no es cierto?, en el primer plásmido que puse ahí, apareció al tiro que era con marcador de plasticidina. Y lo mismo con ampicilina, si se fijan. Esos son, ¿no es cierto?, marcadores de selección. Cata, ¿alguna pregunta? Sí, profe, es que no me quedó claro lo de la plasticidina. Claro, es un marcador, pero ¿me podría explicar de nuevo su función dentro del plásmido, una vez ya que el plásmido salió de la bacteria? Lo que pasa es que yo, ¿no es cierto? Yo la bacteria, yo la voy a ocupar solo como un medio de clonación. O sea, yo lo único que estoy haciendo es, toma bacteria, que el plásmido vaya para adentro, ¿sí? Que la bacteria agarre el plásmido. Todas las bacterias que agarraron el plásmido, yo las selecciono. ¿Con qué? Con ampicilina. Las que murieron no me sirven, chao, no agarraron el plásmido. Las que sí tomaron el plásmido, se lo dejaron para ella y por lo tanto lo están clonando. Cuando pasan esas 14 horas, yo tomo esas bacterias, sencillamente las rompo y les quito su plásmido, que en este caso es el que yo ocupé para que ellas me lo clonaran, ¿verdad? Lo generaran para mí. Me quedé con mi plásmido. Bien, súper bien. Ese plásmido que yo ahora tengo, ¿no es cierto? Y que las bacterias clonaron para mí, lo voy a ocupar para alguna aplicación de biología molecular. En este caso, esto es CRISPR. El plásmido que estábamos revisando era para CRISPR. Entonces, si yo tomo este plásmido y ahora lo meto dentro de células eucariontes, ¿sí? Célula humana, células de ratón, lo que sea. Si yo tomo entonces este plásmido, para yo seleccionar qué célula se quedó con el plásmido, ocupo blasticidina. O sea, la blasticidina va a ser un marcador de selección, pero en la célula eucarionte. ¿Ok? Ya, profe. Y eso va a indicar que la célula tiene la resistencia, ¿o no? Sí. Justamente, que tiene el plásmido en el interior y que por lo tanto probablemente esa célula sí está funcionando el CRISPR ahí en esa célula, supuestamente. ¿Vale? Ya, Profe, profe, muchas profe, Sí. pero yo lo que me hace duda es que ¿por qué no se usa la misma ampicilina como marcador? Si al final el plásmido entonces tendría resistencia tanto a la ampicilina como a la blasticina. Claro, pero tienes que pensar que acá viene viene ahora un efecto que es importante. Nosotros tenemos que ocupar antibióticos, pero que sirvan en la especie. A qué me refiero con esto? En el caso de en el caso de la ampicilina viene, que es lo que iba a explicar posterior, pero con tu pregunta, que yo sé que iban a hacer más o menos esa pregunta. Recuerda tú que, ¿qué es lo que se necesita para que se lea un gen? Se lo pregunto a todos. ¿Qué se necesita para que se lea un gen? la Marco de polimerasa. lectura. Promotor. Lo dijeron ahí, un promotor. Para que un gen se lea, se necesita un promotor. Por lo tanto, al gen que está en la ampicilina, para que la ampicilina se lea como gen de resistencia, quiere decir que esa ampicilina viene con un promotor para que las bacterias lo reconozcan.
Entonces, las bacterias reconocen el promotor y generan el gen de resistencia, o sea, leen el gen de resistencia a la ampicilina y por lo tanto crean la resistencia a la ampicilina. Pero en cambio, para tener el marcador de selección a blasticidina, el promotor que se pone es un promotor que se reconoce pero por célula eucarionte. Entonces la célula eucarionte solamente reconoce ese promotor y por lo tanto genera el gen de resistencia a la blasticidina. ¿Se entiende? ¿Doy la explicación? Profe, sí se entiende, pero ¿lo podría explicar de nuevo? Estas son cosas que son difíciles, ¿verdad? Se dan cuenta que Sí. acá estamos aplicando la biología molecular. Y, y yo, por eso les decía en las clases 1, yo les decía, ¿cómo les fue en biología molecular? Y todos los que me dicen, me fue bien, o esto, o sí, entendí, yo les digo, biología molecular no es replicación del DNA. La biología molecular se basa en entender transcripción. Ahí es donde está ahora la info. Hace muchos años atrás, lo más importante en entender replicación, estoy hablando hace 20, 30 años atrás. Hoy en día, lo importante es entender cómo un gen se lee, por qué los genes se leen, por qué no se leen, que es lo que hablábamos el otro día de la histona, de que la histona tiene modificaciones, de que el DNA está modificado. Bueno, para hablar de plásmido, entonces, necesitamos, y que todo eso yo lo hice como clases de introducción de biología molecular para llegar a esto, es entender que si yo tengo un gen, ¿no es cierto? Yo puedo decir, acá hay un gen, ¿sí? Acá hay un gen. Y yo te digo, siempre la pregunta es, ¿cómo sabemos que ahí hay un gen? Y la respuesta es, porque hay un promotor, ¿sí? Siempre va a ser así. O sea, ustedes pueden hablar con cualquier biólogo molecular, alguien que sepa mucho, y te van a decir, ¿dónde hay un gen? Yo sé que ahí hay un gen porque hay un promotor. O sea, hay una caja, ¿no es cierto? La famosa caja Tata u otras, que me van a decir, este promotor está aquí, por lo tanto yo sé que un poquito más adelante hay un gen. Impecable. Todos los genes se leen si tengo un promotor. Ese promotor es el lugar donde la polimerasa, la ARN polimerasa, se va a pegar ahí, ¿no es cierto? Y cuando la ARN polimerasa se pega al promotor, va a transcribir el gen. Ese es el proceso, ¿verdad? Entonces, la ARN polimerasa de bacteria reconoce ciertos promotores y por lo tanto esa ARN polimerasa de bacteria se pega en esos promotores, transcribe el gen. Pero la ARN polimerasa eucarionte se pega a otros promotores, reconoce otras secuencias de ADN, promotores, y por lo tanto transcribe genes que tengan esos ciertos promotores. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo sabemos cuáles son los promotores que se reconocen o no? Se conocen. Por eso se puede hacer biología molecular hoy en día, por eso se hace esta ingeniería genética, porque con los años, estamos hablando de los años 50 en adelante, se empezaron a reconocer estas secuencias llamadas promotores que sirven en células animales, en células vegetales, en bacterias, en levadura, etc. Entonces, hoy en día se conocen cuáles son promotores para bacterias, promotores para células eucariontes. Entonces, de manera, ¿no es cierto?, súper hábil mentalmente, ¿cómo voy a generar un plásmido? Si yo sé que ese gen se tiene que leer en una bacteria, le pongo un promotor a ese gen, le tengo que poner un promotor antes de bacteria. Si yo necesito que este gen se lea en célula eucarionte, pongo un promotor antes de ese gen que sea leído en célula eucarionte. Y es por eso que los plásmidos entonces son complejos, pues es pura información genética, es puro ADN, ¿no es cierto? La secuencia de ATCG, escrito, puras letras escrito, en las cuales van a venir promotores. Voy a mostrar ahora el plásmido para que les quede más claro lo que estoy explicando. Y las preguntas las respondemos al dejar de compartir la pantalla. Mira, voy a compartir acá y estoy mostrando ahí el plásmido. Espero que sí lo esté compartiendo, pero ahí está, creo, este plásmido. Entonces quiero que se fijen, por favor, quiero que se fijen en lo siguiente. Les estoy explicando la madre de lo que vendría siendo la ingeniería genética, chiquillos, con plásmido. Así que a los que les gusta esto, presten atención. A los que crean que alguna vez lo van a ocupar, ya sea trabajando con plantas, levaduras, bacterias, lo que sea, les va a servir. Sí o sí les va a servir. Eh, Miren, este plásmido pesa
o sea, tiene un tamaño de 9.886 pares de bases. Ese es el tamaño de este plásmido. Ese es el tamaño genético. Y me dicen, este plásmido se llama SP-Cas9 Blast R, porque tiene resistencia a blasticidina. Entonces, miren el plásmido, por favor, y aparecen letras, números. Y aquí muchas personas se pueden marear. Al tiro van a decir, esta cuestión no la entiendo. ¿Qué son estas letras? Flechas para allá, flechas para el otro lado, ¿no es cierto? Y números. Pero no es tan complejo. Cuando acá ocupamos la biología que nos enseñaron, si lo ocupamos la vamos a entender. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas flechas, letras y todo? Recuerden que el DNA es de doble hebra, por lo tanto, este plásmido tiene una hebra que va en una dirección y su complementaria va en la otra dirección, ¿no es cierto? Porque recordemos el ADN es de doble cadena, 3', 5', 3', 5', ¿no es cierto? Las dos hebras van en sentido contrario. Entonces, acá quiero que miren esto y nos dicen, donde tengo el mouse, ¿sí? Donde estoy pasando el mouse, aparecen letras en morado, en rosado, morado, y aparecen otras en negrita. Me están siguiendo, ¿no es cierto? Los que a lo mejor están concentrados mirando esto, que después los que no están concentrados les va a costar un montón después engancharse si es que no entienden. Las letras en rosado, morado, me están diciendo eso, me están diciendo que esos son los primer con los cuales yo puedo hacer amplificaciones del plásmido. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer PCR de este plásmido y puedo amplificar segmentos de este plásmido ocupando los partidores, los primer, que aquí que me están mencionando. Ejemplo, ustedes me dirán, profe, no estoy entendiendo, explíqueme con un ejemplo más claro. Si yo ocupo el primer Flori, por ejemplo, ese Flori F, ese es el Flori, lo que están diciendo es que ese es el Flori Forward, el que va en una dirección. Y acá en el otro, un poquito más allá, está el Flori Reverse. Estos dos primer me están diciendo, sabes que si tú ocupas estos dos primer, tú puedes hacer una PCR para amplificar ese pedacito donde estoy pasando el mouse. Tú podrías amplificar eso con una PCR. Ustedes dirán, ¿y de qué me sirve hacer una PCR de ese pedacito? ¿Para qué lo podría ocupar? Por ejemplo, para confirmar el plásmido. ¿Sí? Para eso tú puedes hacer una PCR, para confirmar el plásmido, para saber si lo tengo o no tengo el plásmido. Está, por ejemplo, acá el T7, el M13, M13 Forward, M13 Forward, pero sin SPUC, etc. Aquí hay mucho, ¿no es cierto?, plásmido, o sea, primer. Pero quiero que se fijen en esto. Acá quiero que miren un poquito donde estoy pasando el mouse. La flecha verde, esa flecha verde claro, y inclusive la flecha verde que está acá arriba delgada, esa flecha verde me está diciendo AMP-R, me está diciendo que ahí está el gen de resistencia a la ampicilina. Este plásmido tiene lo dijimos, tiene resistencia a ampicilina en bacteria. ¿Por qué? Porque acá adelante le pusieron el promotor para tener resistencia a ampicilina. Ahí está el promotor. O sea, me están diciendo, antes del gen tuvimos que poner un promotor. ¿Cuál? El promotor de la ampicilina. ¿Quién lo lee? Las bacterias. Listo, ahí está. Y me están diciendo además que este plásmido tiene resistencia a blasticidina. O sea, cuando yo meta este plásmido dentro de una célula animal, la célula animal o eucarionte va a tener como marcador de selección blasticidina. Entonces, ese marcador de blasticidina, que de hecho acá en este plásmido no aparece marcado, no me dice en qué parte del plásmido pusieron el DNA o el gen de resistencia a blasticidina. No me está diciendo dónde lo agregaron, pero sí o sí tuvieron que agregarlo con, con un promotor antecesor que obviamente es reconocido por una secuencia eucarionte, o sea, por una polimerasa eucarionte. De hecho, si ustedes miran acá, dice ORI. Ese ORI es el origen del plásmido. Acá está el origen de replicación del plásmido. Y me dice promotor LAC, promotor T3, promotor SB40, promotor de poliadenilización del SB40, y así sucesivamente. Todas estas cosas del plásmido son para poder decirle a la célula, oye, lee este gen.
que vaya leyendo estas cosas a la fuerza. ¿Por qué? Porque los plásmidos lo que ocupan como promotores, atento acá con lo que voy a decir con este trocito de la clase, los promotores que se ocupan para impulsar la transcripción en célula animal o en célula eucarionte son casi puros promotores virales, promotores que se han descubierto en virus y que por lo tanto son lo que nosotros conocemos como promotores fuertes. Eso se los dije en una clase anterior también. Los promotores fuertes son secuencias de ADN, entonces, que llaman mucho la atención de la polimerasa. Esos promotores fuertes que han sido descubiertos en virus son hoy en día pedazos de ADN, secuencias de ADN, que son agregadas a los plásmidos para ocuparlas como promotores fuertes y por lo tanto la polimerasa eucarionte, cuando mire el plásmido, lo va a empezar a leer y claramente lo va a reconocer como un promotor fuerte y por lo tanto va a hacer la transcripción. Eso es ingeniería genética pura, ¿sí? Entender que entonces la transcripción de un gen es dependiente del promotor. Y el promotor, hay promotores débiles, promotores normales y promotores fuertes. Y los promotores fuertes casi todos son promotores virales. ¿Por qué? Porque los virus fuerzan la transcripción. Entonces esos pedazos de promotores se agregan en los plásmidos. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, con respecto a las letras negras en esa imagen, ¿qué es la información que entrega? Voy a ir para allá, pero nos vamos a tomar un leve descanso para que se tomen un café, para que tomen aire y luego explico eso que usted me está preguntando. ¿Ya? 5 minutos, son las 15:26. Llevamos casi una hora. Un cuarto para las 4 nos volvemos a conectar. Profe, tengo ¿Sí? una pregunta, por favor. Es que los promotores fuertes son los promotores virales, ¿verdad? Y Muchos de ellos son promotores virales, ¿sí? ya, ok. ¿Y esos son los que se ocupan en las células eucariontes o en la bacteria? En los eucariontes, Ah, ya, profe, ya. Eso era. ¿sí? Sin embargo, Cata, también, yo esto lo digo siempre, lo respondo así como con seguridad, te digo, sí, sí, en eucarionte, pero hay tantos plásmidos que, repito, alguien podría decirme, acá podría aparecer una persona que sepa, levante la mano y me diga, no, Ángel, sabéis que ahora se ocupan promotores fuertes para bacterias también, que también son virales, ¿sí? Entonces, hay que tener ojo con lo que yo digo, por eso lo digo como con respeto para los que puedan escuchar esta clase, sobre todo que está grabada, pero es asumiendo el macro de los plásmidos. Y en el macro de los plásmidos, los promotores fuertes son ocupados para inducir la transcripción en célula eucarionte. Profe, muchas gracias por la media explicación.